Bien, vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. En este video también del día de hoy vamos a ver la tarea que les dejé de electrónica digital, la cual era investigar sobre los circuitos digitales y las compuertas lógicas. Hoy vamos a empezar a ver qué son esos conceptos de compuertas lógicas, ya que es algo que vamos a ver en lo que resta del semestre. Eso de las compuertas lógicas, vamos a ver para qué sirven, cómo se utilizan, cómo se conectan, cómo se simulan, todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de esta clase. Y vamos a empezar con lo primero, que son los circuitos digitales. Y dice lo siguiente: recordaremos que son circuitos electrónicos que trabajan con números y que con la tecnología con la que están realizados, estos números están representados en binario. Estos subcircuitos se pueden clasificar en dos tipos: circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Bueno, primero que nada, aquí nos está indicando este texto que estos circuitos digitales son aquellos que funcionan a partir del código binario, recordando que el código binario es aquel en el que se utilizan solamente dos dígitos, el 0 y el 1. El 0 indica un estado bajo o 0 volts, el 1 indica un estado alto o 5 volts, y dependiendo de eso es como nuestro circuito va a funcionar. Estos circuitos digitales, como aquí nos marca, se dividen en dos partes: circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Los combinacionales son los que vamos a ver primero, que tienen que ver con las compuertas lógicas, que se requiere hacer una serie de conexiones o combinaciones para que esos funcionen según lo hayamos nosotros previsto. Y los secuenciales son aquellos que necesitan el tiempo para funcionar, necesitan tener un temporizador, un reloj, para que puedan funcionar, y vamos a ver sus diferencias más adelante. Y tenemos lo siguiente: composición de un circuito digital. En la figura se muestra el esquema general de un circuito digital que tiene m bits de entrada y n bits de salida. Bueno, los circuitos digitales principalmente cuentan con entradas y con salidas. ¿Qué hacen las entradas y qué hacen las salidas? Depende de nuestro circuito digital. Pueden encender LEDs, pueden encender componentes electrónicos, las entradas pueden recibir voltaje, corriente, dependiendo qué necesitemos nosotros. Y en forma de simbología, el circuito integrado se muestra así: la E representan las entradas y la S representan las salidas. Claro, hablando en español. E0 aquí indica que es la entrada 0, E1 indica que es la entrada 1, E2 indica que es la entrada 2, E3 indica que es la entrada 3. Y así podemos irnos hasta n cantidad de entradas. Las entradas pueden variar dependiendo de nuestro circuito digital. Y aquí la S representa salida, S0 es salida 0, S1 representa salida 1, S2 representa salida 2, S3 representa salida 3 y SN, que puede ser cualquier salida, ¿no? Puede haber circuitos digitales con muchas salidas y con muchas entradas, o pocas entradas, muchas salidas, pocas salidas, muchas entradas, dependiendo de qué circuito digital estemos nosotros trabajando. Y físicamente los circuitos digitales se miran así, de esta manera, con así unas capsulitas negras, forma rectangular. Y esta parte que vemos aquí, esa parte metálica, se le conoce como pins, P-I-N-S, o patitas también lo pueden decir. Estos pins, dependiendo de la hoja de datos que tengamos, va a tener su función. Pueden ser entradas, estos que vemos aquí pueden ser entradas, puede ser E0, puede ser esta, E1 puede ser esta, S0 puede ser esta, y así. Cualquiera que vemos aquí puede ser esta entrada, dependiendo de qué circuito digital estemos nosotros trabajando. Y vamos a ver más adelante cómo leer estos diagramas que vemos aquí y cómo representarlos aquí físicamente. Ahorita solamente es para conocer qué es un circuito digital.
y esos circuitos digitales trabajan con 5 volts, es lo máximo que pueden tener esos circuitos digitales, 5 volts. Si le metemos un voltaje mayor a 5 voltios, se queman, se calientan y se queman, dejan de funcionar estos circuitos integrados. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, meterle solamente máximo 5 volts. Otra cosa que tienen es que indica por medio de un puntito cuál es el número de pin que tenemos. Por lo regular empiezan de izquierda a derecha. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Siempre van así de izquierda, empiezan acá y terminan acá. De este lado no se mira la fotografía, pero acá también hay pins. Otra característica que tienen es que es igual, si se conectan al revés no funcionan. Cada pin que tiene aquí es una entrada o una salida, y pues vamos a ver, estarlo viendo. Y aquí nos dice en la figura hay un ejemplo de un circuito con 4 bits de entrada, 3 de salida, constituido por otros circuitos más simples interconectados entre ellos. Y aquí de nuevo tenemos el circuito digital o el circuito integrado, el que les mostraba anteriormente. Todas estas partes metálicas son los pins, y cada pin es representado por un número. Se empieza así como les comenté, de izquierda a derecha. Este que vemos aquí al principio es el 1, aquí está, y el último que vemos aquí es el 7, aquí está. Y podemos ver este esquema, a eso se le conoce como esquema. Dentro de este circuito integrado hay otros circuitos que hacen la función. Aquí nos está indicando que este circuito integrado tiene la entrada, el pin 1 y el pin 2. Estos dos son entradas, y este que está aquí es salida. El 3, este 3 que está aquí es una salida. El 4 que está aquí, este 4 es una entrada. Este 5 es una entrada y el 6 es una salida. Este 6 será una salida. Y aquí el 7 dice GND. GND quiere decir tierra. Entonces este 7 va conectado a tierra. Y aquí el 14 estaría de este lado. No se mira aquí en esta imagen, pero el 14 es VCC. VCC significa voltaje de corriente continua o de corriente directa. Quiere decir que aquí en el pin 14 es donde conectamos nuestra fuente de voltaje con nuestra pila. Y vamos a ver entonces este concepto de circuito combinacional, y dice lo siguiente: está formado por funciones lógicas elementales AND, OR, NAND, NOR, etcétera, que tienen un determinado número de entradas y salidas. Es un circuito cuya salida depende solamente de la combinación de sus entradas en el momento que se está realizando la medida de la salida. Los circuitos de lógica combinacional son hechos a partir de las compuertas básicas AND, OR, NOT. También pueden ser construidos con compuertas NAND, compuertas NOR, compuertas SOR, que son una combinación de las compuertas básicas. Bueno, los circuitos combinacionales son aquellos que basan su funcionamiento en las compuertas básicas AND, OR y NOT. Vamos a ver ahorita qué significa cada una de esas compuertas, es lo que sigue a continuación de esto. Dependiendo de cómo combinemos esas compuertas, cómo combinemos las entradas, cómo combinemos las salidas, va a ser la función de cada una de esas compuertas. Cada una de esas compuertas tiene una tabla de verdad, como ya lo vimos anteriormente. La tabla de verdad nos indica cómo va a funcionar nuestro circuito. Es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Cómo funciona un circuito a partir de una tabla de verdad. Y dependiendo de las combinaciones que tenga, cuando hablo de combinaciones, quiere decir que en la entrada va a tener 0 volts o 5 volts, 0 o 1. Y a la salida, dependiendo qué compuerta sea, va a ser algo diferente. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Y vamos a verlo, y más adelante vamos a ver esto. En la siguiente unidad vamos a ver qué son los circuitos secuenciales. Y nos dice que son circuitos cuyas salidas dependen no solo de la combinación de entradas, sino también de la historia de las entradas anteriores. Se denomina
Circuito secuencial, es decir, aquellos circuitos en el que el contenido de los elementos de memoria solo puede cambiar en presencia de un pulso de reloj. Entre pulso y pulso del reloj, la información de entrada puede cambiar y realizarse operaciones lógicas en el circuito combinacional, pero no hay cambio en la información contenida en las células de memoria. Bueno, para no ser la larga, aquí los circuitos secuenciales son aquellos que necesitan un reloj principalmente para funcionar. Van midiendo el tiempo. Si nosotros configuramos nuestro circuito secuencial para que funcione en 10 segundos o en el transcurso de 10 segundos, cada instante de tiempo va a ser algo diferente. Podemos indicarle que cada segundo apague y cada segundo prenda un LED. Puede prender y apagar un LED cada segundo. Eso podemos nosotros configurarlo a partir de los circuitos secuenciales. Es una forma, así digamos, que de automatizar algo. Nosotros queramos que encienda el foco de nuestro cuarto cada 10 minutos. Ahí utilizamos estos circuitos secuenciales para que cada 10 minutos encienda y dure 5 minutos apagado, por así decirlo. Podemos decir que todo circuito digital genérico tendrá una parte combinacional y otra parte secuencial. Estos circuitos se caracterizan porque no almacenan información, son salidas, están relacionadas con las entradas a través de una función booleana. Y aquí de nuevo pues tenemos de nuevo esa palabra de álgebra booleana. Y quiere decir que funcionan, estos circuitos digitales funcionan a partir de las tablas de verdad o de la álgebra booleana que ya vimos en la clase anterior. Se caracterizan también porque no almacenan información. Esto quiere decir que cuando nosotros desconectamos estos circuitos, ya dejan de funcionar. Si quitamos algún cable o quitamos algún componente, estos circuitos no van a hacer su función correctamente. Tenemos que conectarlos exactamente como se nos indique. Estas son las características básicas que tienen estos circuitos secuenciales y los combinacionales. Ambos son así parecidos. Y vamos a ver lo más importante de esta unidad y prácticamente de todo el módulo, que son las puertas o compuertas lógicas. Y dice lo siguiente: puertas o compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Existen diferentes tipos de compuertas y algunas de estas son más complejas, con la posibilidad de ser simuladas por compuertas más sencillas. Todas estas tienen tablas de verdad que explican los comportamientos en los resultados que otorga, dependiendo del valor booleano que tengan en cada una de sus entradas. Bien, aquí primero que nada, las compuertas lógicas son circuitos digitales que funcionan con 5 volts, con un voltaje de 5 volts. Si le ponemos mayor a 5 volts, vamos a quemar estas compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas funcionan a partir de entradas y salidas. Por lo regular hay compuertas lógicas que tienen 2 entradas y una salida. Y ahí es donde utilizamos la tabla de verdad, que ya vimos en los videos pasados, en las clases pasadas. Esta tabla de verdad funciona a partir de ceros y unos. Tenemos 2 entradas. Si tenemos 0, 0 a la entrada, dependiendo de qué compuerta lógica tengamos, la salida va a ser diferente. Aquí nos dice que podemos sumar, multiplicar o negar, así como en el álgebra booleana. Esas operaciones que vimos de la álgebra booleana aplican aquí en estas compuertas lógicas, lo que quiere decir que estas compuertas lógicas hacen esas funciones. Además, trabajan en 2 estados, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. El estado 1 tiene un valor de 5 volts como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 volts como mínimo.
y existiendo un umbral entre estos dos estados donde el resultado puede variar sin saber con exactitud la salida que nos entregará. Las lógicas se explican a continuación. La lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona representando un 1 en binario y con una señal en bajo se desactivará representando 0 en binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente. Una señal en alto se representará con un 0 binario y una señal en bajo se representará con un 1 en binario. Bueno, aquí se hace mucho énfasis en que el 1 en los circuitos digitales representa 5 volts y el 0, 0 volts. Si nosotros queremos encender un circuito digital o que va a activar una salida, quiere decir que si a la salida se tiene 1, quiere decir que va a haber voltaje. Por así, si queremos prender un foco, necesitamos un 1 a la salida o 5 volts a la salida para que encienda un foco o un LED. Si tenemos 0 a la salida, quiere decir que no va a encender nada, a menos que sea un inversor, como nos marca el último párrafo. Si tenemos un inversor, quiere decir que si tenemos 0 a la salida, lo convierte en 1 porque es un inversor. Si tenemos un 1 a la salida, lo convierte en un 0 porque es un inversor. Pero ahorita pues esto solamente se los estoy hablando así o se los estoy explicando. Más adelante vamos a verlo ya que lo estemos simulando o ya que estemos realizando prácticas presenciales. Vamos a entender un poco más qué es todo esto. Ahorita solamente esta es la parte teórica. Y vamos a ver qué tipos de compuertas lógicas hay. Entre las principales compuertas lógicas se encuentran la compuerta AND, OR, NOT, NAND, NOR, OR exclusiva o también conocida como SOR. Bueno, esas compuertas lógicas tienen estos nombres, como aquí se miran, AND, y tienen su símbolo. La AND es representada por este símbolo, la NOT por este símbolo, un triangulito. Este puntito que vemos aquí, este circulito, siempre indica que es una negación. Esto es la negación. Quiere decir que si en la entrada tenemos 1 y 1, a la salida vamos a tener un 0. Si tenemos 0, 0, a la salida vamos a tener un 1. Nos va a dar lo contrario a lo que está entrando. Y tenemos la OR también. Aquí vemos el símbolo. Ahorita vamos a ver detenidamente cada una de ellas para ver cómo es su tabla de verdad, cómo son físicamente y cuál es su simbología. Y vamos a empezar con la primera compuerta, que es la compuerta AND. Y dice lo siguiente: esta compuerta es representada por una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tengan un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Bueno, aquí tenemos principalmente la compuerta AND, que es la primera compuerta que vamos a ver, y tiene su tabla de verdad. Aquí la A y la B representan las entradas. ¿Cuáles entradas? Estas dos. Estas dos patitas que vemos aquí son A y B. Y la Q es la salida, esta que vemos aquí. Aquí nos está diciendo que es una multiplicación. La compuerta AND multiplica. Quiere decir que si tengo 0 por 0 en la entrada, la salida me va a dar un 0, no va a encender. Si tengo 0 en la primera entrada y 1 en la primera entrada, va a ser la multiplicación. 0 por 1, 0, no va a encender. Si tengo un 1 en A y 0 aquí en B, va a ser una multiplicación. 0 por 1, 0, y no va a encender. Pero si tengo 1 y 1, quiere decir 5 volts aquí y 5 volts aquí, a mi salida voy a tener 5 volts, o lo que significa que va a tener un 1. Así es como funcionan esas compuertas lógicas, a partir de la tabla de verdad y la ecuación booleana que tenemos aquí. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empiece la simulación. Físicamente, las compuertas AND se miran así como esta. La compuerta AND tiene sus pins. Por lo regular es entrada, entrada y salida. Esto que tenemos aquí.
Esta línea verde que tenemos aquí es esta entrada que está aquí. Esta línea verde que tenemos aquí, B, es este pin que tenemos aquí. Quiere decir que yo tengo que conectar voltaje o tierra para que a la salida, esta que vemos aquí, ese tercer pin que vemos en esta, es una salida. Si yo coloco 1 y 1, quiere decir 5 volts aquí y 5 volts aquí, en esa salida conecto un LED, va a encender porque le va a arrojar 1. Pero si conecto tierra y voltaje en una de esos en alguno de estos pins, a la salida voy a tener 0, porque mi tabla de verdad me está diciendo que si tengo 0 y 1, tengo 0 a la salida y no va a encender. Y así cada una de esas patitas, algunas son entradas, otras salidas, una es tierra, la que está acá arriba es voltaje, y esas también son entradas y salidas, pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo conectarla. Ahora vamos con la segunda compuerta, la compuerta OR. En el álgebra de Bohr, esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquier de sus entradas que estén en estado binario 1, su salida pasará a estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa ningún inconveniente para lograr un estado 0 a la salida. Todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Bueno, aquí la compuerta OR también tiene su tabla de verdad. La tabla de verdad varía solamente en la salida. Aquí recuerden que A y B siempre van a ser así las combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Siempre van a ser así estas combinaciones. Lo único que va a variar entre compuertas va a ser la salida. Como por ejemplo aquí la AND, vemos que tiene 0, 0, 0 y 1. Y aquí en la OR tiene 0 y 1, 1, 1. Vemos que la salida es la que varía. ¿Por qué varía la salida? Porque la ecuación es diferente. Aquí tengo una ecuación de la álgebra booleana de la suma. Y aquí vemos, tiene A, este pin que está aquí, o este que está aquí. Aquí está la imagen física. Este pin tiene 0 volts. Y el B también, este que está aquí, el de abajo, el segundo. Si ambos tienen 0 volts, estos que están aquí, este y este, tienen 0 volts. La salida, este tercero, esta salida va a ser 0, porque es una suma 0 más 0, 0. Pero si en alguno de los estados tenemos 1, como lo vemos aquí, la salida va a ser 1. Por ejemplo, 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Quiere decir que si aquí tengo 1 o 5 volts en este pin, 5 volts en este, a la salida también voy a tener un 1 o 5 volts. Quiere decir que sí va a encender un LED, por así decirlo. Ahora vamos con la compuerta NOT. Bueno, antes que nada, vemos aquí también que la compuerta OR es muy parecida o muy similar a la compuerta AND. Casi son idénticas. Entonces, ¿cómo podremos diferenciarlas? ¿Cómo se pueden diferenciar estas compuertas lógicas? Aquí está en esto que tenemos aquí arriba. Esto que tenemos aquí arriba es como el número de serie con la que nosotros podemos identificar cualquier circuito electrónico o circuito integrado. ¿Cómo los identificamos? Vemos aquí que dice 74 y luego 32. Siempre que veamos 7432 en un circuito integrado, quiere decir que es una OR. Y me regreso a la AND. En la AND es 7408. Quiere decir que la AND o el multiplicador es 7408. La OR es 7432. La OR es el sumador. Y ahora voy con la compuerta NOT. En caso de esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0, y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1, por lo cual todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. Bueno, aquí tenemos entonces ahora la compuerta NOT, es también conocida como inversor. Vemos la tabla de verdad, quiere decir que solamente tiene una entrada
y una salida. Si en la entrada tengo 0, a la salida voy a tener un 1, como marca aquí la tabla de verdad. Y aquí está su ecuación booleana, recordando que esta rayita que está aquí arriba quiere decir negación. Siempre que veamos esa rayita arriba de una letra en el álgebra booleana, quiere decir que es una negación. Aquí sí tenemos un 1 a la entrada, aquí tenemos un 1, a la salida vamos a tener un 0 o 0 volts. Y físicamente así se mira igual la compuerta NOT, es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, tierra, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, y este último pin que está aquí que no se mira es el voltaje. Aquí conectamos el voltaje y aquí conectamos la tierra. Y esas son entradas, salidas. Y aquí para identificar la compuerta NOT tenemos esta nomenclatura 7404. Esa es la nomenclatura de la compuerta NOT o negadora. Vamos con la siguiente compuerta NAND. También denominada como AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o 0 solamente, alguna de ellas concede un 1 a la salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta con un 0. La NAND es muy parecida a la AND. La AND es la multiplicadora, entonces la NAND es la multiplicadora inversa. Quiere decir que me va a dar lo contrario a una AND. Aquí la tabla de verdad nos lo dice. Tenemos aquí también la ecuación. Vemos que la ecuación es una multiplicación, pero toda la multiplicación está negada. Quiere decir que si tenemos 0, 0 en la entrada, a la salida vamos a tener un 1. Si tenemos 0 y 1, a la salida vamos a tener un 1. Si tenemos 1 y 0, a la salida vamos a tener un 1. Si tenemos 1 y 1, a la salida vamos a tener un 0. Lo contrario, 1 por 1, 0, porque es una negación. 1 por 0, 1, porque es una negación. Eso es lo que tiene de especial esta compuerta NAND. Y físicamente pues es igual que las anteriores. Para identificarla tenemos estos números 7400. Es la forma en la que nosotros vamos a identificar esta compuerta NAND o multiplicadora inversa. Y vamos con la siguiente. Dice lo siguiente la compuerta NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa a estado 1, sin importar en qué posición, su salida será estado 0. Aquí la compuerta NOR es lo inverso a la OR. La OR es una suma, quiere decir que la NOR es una suma negada, como lo vemos aquí en la ecuación A más B negada. Recuerden que esta rayita representa negación. Quiere decir que si tenemos 0 más 0 va a ser igual a 1. Si tenemos 0 aquí y 0 aquí, vamos a tener un 1 a la salida. Si tenemos 0 y 1, vamos a tener un 0. 0 más 1, 0. 1 más 0, 0, porque es una negación. 1 más 1, 0, porque es una negación. Si tenemos un 1 y un 1 aquí, a la salida vamos a tener un 0, porque es una negación, una suma negada, la compuerta NOR. Y físicamente es similar a todas las compuertas. Tiene aquí, ¿cómo identificamos aquí cuál es el pin 1? Con esta abertura que se mira aquí. Esta abertura nos está indicando que este que está aquí es el 1 y este es el 7 o el 8. Entonces esta es la abertura que nos guía para saber cuál es el 1, el pin 1. Y para identificarla tenemos que dice 7402. Esa es el número de serie de las compuertas NOR, 7402. Y luego tenemos la llamada compuerta SOR, o también llamada OR exclusiva. Y dice lo siguiente, también llamada exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un dígito, cada uno, y el resultado de la suma sería de salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual, el estado de la salida es 0,
y con valores de entrada diferente, la salida será 1. Aquí la compuerta SOR tiene esta ecuación. Es una ecuación un poco más compleja que las anteriores. Nos está diciendo que si los valores son iguales, 0, 0, la salida va a ser 0. Si los valores son 1, 1, la salida va a ser 0. Siempre que sean iguales los valores, ya sea 0, 0 o 1, 1, la salida va a ser 0. Pero si tenemos valores diferentes en cada una de las entradas, como se mira aquí, el resultado va a ser un 1. Quiere decir que va a encender esta salida. Y físicamente encontramos aquí la compuerta SOR. Igual tiene su abertura que nos indica que este es el pin 1 y su número de serie es 7486. Y de esta manera es como nosotros podemos identificar estas compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas vimos que tienen su tabla de verdad, tienen su ecuación booleana, tienen su forma de identificarlas. Entonces, dependiendo qué queramos hacer, qué circuito queramos hacer, qué resultados queramos a la salida, vamos a utilizar algunas de las distintas compuertas lógicas. Es lo que nos ayuda a conocer esta parte teórica, y después vamos a ver cómo simulamos estas compuertas lógicas, y ya cuando volvamos a presencial, obviamente vamos a realizar ya conexiones con estas compuertas lógicas. Yo les voy a indicar cuándo conseguirlas, dónde conseguirlas, etcétera. Ahorita por lo pronto, con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy, y pues voy a pasar la lista para que estén atentos y digan presente cuando escuchen su nombre. Y vamos a ver: Ortega Valderas, Ortiz Bocanegra, Prieto Hernández, Ramírez Galván, Razo Ansaldo, Rivera López, Rodríguez González, Rubio Durán, Sarabia Madriles, Valdés Caro, Zapata Ruelas, García Castellanos, García Gordillo, González Barajas, Gutiérrez Jacobo, Gutiérrez Miramontes, Hernández Juárez, Inostroza Brambila, Juárez Luna, Landa Palomino, López Carmona, López Gerardo, López Vivian, Lule Vega, Maciel Félix, Martín Núñez, Méndez Vélez, Miranda Ayón, Miranda Rico, Montoya López, Moreno Romero, Aguirre Robles, Arellano Montaño, Ayala González, Barrio Sánchez, Campos Jiménez, Carrillo López, Cázares Arias, Chávez Ceseña, Chela Moreno, Chinchillas Núñez, Contreras Gutiérrez, Corrales Sánchez, Cota Molina, Cruz Valenzuela, Doñates Montoya, Espinosa Muñoz, Estrella Cázares, Flores Contreras y Galarza Aguilar. Bien, entonces ya saben, debieron haber colocado ahí presente al escuchar su nombre. Después de esto, pues ya no se aceptan los presentes. Y recuerden que todo esto que estamos viendo lo vamos a retomar cuando volvamos a presencial, pero retomarlo ya conectándolo al protoboard, haciendo las prácticas para que a ustedes les quede más claro
o entiendan esto de las compuertas lógicas. Ahorita simplemente estamos viendo la parte teórica, pero después entraremos a lo que es la parte práctica. Y bien, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase.